Buenos días, amados hermanos. Nuevamente estamos dentro de nuestro servicio de adoración al Señor, porque también adorar al Señor significa predicar su palabra, compartir su palabra para que ésta se difunda por toda la humanidad. Y hoy día, que es prácticamente domingo 26 de marzo, prácticamente el último domingo del mes de marzo, vamos a predicar, vamos a lanzar el mensaje con un tema titulado acerca de las promesas. Bien, si nosotros hablamos un poquito sobre la Biblia, ¿no? Podemos encontrar dentro de la literatura y dentro de muchos comentarios que se hacen acerca de este libro maravilloso, que la Biblia es un libro de promesas, ¿no? Quiere decir que la Biblia realmente dentro del plan grandioso que Dios ha diseñado para la humanidad, Él ha prometido muchas cosas, ha ofrecido muchas cosas que evidentemente las va a cumplir para aquellas personas que confían en su palabra, que confían en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, por tanto, nuestro mensaje lo hemos titulado el día de hoy acerca de las promesas, ¿no? Y para ello vamos a dividir nuestro mensaje tanto en la parte del contexto, ¿no? El entorno que rodea al pasaje que vamos a utilizar, el cuerpo y en la conclusión. Para este tema en particular, bueno, el tema ha sido extraído en relación a 2 Samuel 7:28, donde David le dice a Dios, ¿no? Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Recordemos que Dios había prometido, había hecho un pacto en realidad con David y le había prometido cierta cosa, ¿no? Y obviamente Dios siempre cumple y siempre fue a través del tiempo cumpliendo y va a cumplir con este pacto para que este pacto perdure en el tiempo y sea de manera eterna, ¿no? En concreto, Dios le dijo que la raíz de David como rey se iba a mantener a través del tiempo. Y eso es lo que ha ido sucediendo y lo que va a suceder porque nuestro Señor Jesucristo es raíz de David, ¿no? Dentro del ámbito humano es raíz de David. Bien, entonces, siguiendo este orden, ¿no? Vamos a empezar con el contexto. ¿Qué podemos decir acerca del contexto? ¿No? Miren lo que le dice Dios, le dice a David en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11 y 12. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Fíjense cómo Dios está haciendo la promesa a David. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa, le dice, ¿no? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Pues esa promesa le estaba haciendo Dios a David, ¿no? Bien, en este aspecto y utilizando estos versículos de 2 Samuel, vamos a comentar, vamos a interpretar qué es lo que quiere decir Dios acerca de esta promesa tan importante que le hizo a David. Entonces, en un primer punto vamos a comentar la promesa a David. El rey David sabía muy bien lo que el Señor le había prometido, ¿no? Le había prometido, ¿qué cosa? Levantar a alguien de su linaje que proceda de sus entrañas, imagínense que sea su descendiente y afirmar su reino. Esa era la promesa y pacto que Dios estaba haciendo con David, ¿sí? En 2 Samuel 7:28, capítulo 7:28 le dice, ahora pues Jehová, Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. David les responde a Dios, ¿no? Y le dice, tú eres Dios, tú has hecho la promesa y tus palabras son verdad, le dice. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Dios en su gracia, amados hermanos, hermanas, hace promesas a las personas
que andan con él. David andaba con él. Entonces Dios ha hecho muchas promesas en la Biblia. Algunos dicen que en la Biblia hay más de 1000 y tantas promesas que Dios ha hecho a su pueblo, a la gente que lo sigue. Y es verdad, amados hermanos. Por ejemplo, Él ha prometido que nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez y a reinar. Esa es una promesa. ¿Quién la cree? ¿Quiénes pueden decir amén? Todos los que creemos en Él. Obviamente el impío nunca va a creer nada, va a creer que es un cuento de Blancanieves y los 7 enanitos. Pero eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? Esas promesas son parte del propósito y la bendición de Dios para con sus siervos. Dios es un Dios de promesa. David era un hombre conforme al corazón de Dios y había sido elegido para ser el rey de Israel, ¿no? Por tanto, David hizo un pacto con Dios. Entonces, lo único que estaba haciendo en el versículo 28 del capítulo 7, David estaba pidiendo la afirmación de su reino y su casa por siempre. Y alguien me dirá, pero ¿dónde está que se está cumpliendo la promesa? ¿Acaso la casa de David se está afirmando por siempre en un reinado? ¿No? Claro que sí. Jesucristo es, humanamente viene de la casa de David, viene del linaje de David. Y Jesucristo es el Rey eterno. Entonces, Dios ha cumplido y va a seguir cumpliendo esa promesa porque Jesucristo va a venir a reinar a la tierra, ¿no? Así la promesa va a ser cumplida. La promesa a David que Dios hizo. Entonces, en este contexto podemos decir claramente que Dios es un Dios de promesas. Y aquí hay algo bien importante que quiero decirles, amados hermanos, hermanas. Ya conocemos la promesa que Dios le hizo a David, pero en el segundo punto quiero tocar esto. ¿Quién hace la promesa? ¿Qué es una promesa? Una promesa es un ofrecimiento solemne que hace una persona, donde esta persona dice que va a cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, ¿no? Empleando para ello una fórmula fija. Y la promesa, más que la promesa misma, depende de quién la hace la promesa. Por ejemplo, si tenemos algún amigo que es hablador y nos dice, oye, te prometo que el domingo te voy a llevar al cine. Y nosotros razonamos y decimos, este no cumple sus promesas, es un hablador. Entonces, la naturaleza de esa persona, ¿no? La forma en que es, nos hace dudar de sus promesas. La promesa depende del carácter de quien la hace. Y en este caso, la promesa, amados hermanos y hermanas, y esto quiero que quede bien claro, la está haciendo Dios. Y la pregunta que les hago es, ¿creen ustedes a Dios? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Creen lo que Dios ha prometido o no lo creen? Porque si no lo creemos, pues estaríamos diciendo que Dios es hablador, es mentiroso, lo cual no tiene congruencia con el carácter de Dios. Bíblicamente, amados hermanos, hermanas, es Dios quien hace esta promesa. Por tanto, es necesario, ¿no?, saber exactamente qué pedimos como cumplimiento de una promesa. Porque le decimos, Dios, cumple tu promesa conmigo. Cumple con todos nosotros tu promesa, ¿no? ¿Cómo le vamos a pedir a Dios que cumpla cierta promesa si Dios no se ha comprometido a algo? Por eso es importante, muy importante que conozcamos las promesas de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer esas promesas de Dios? Leyendo su palabra. A veces a Dios le pedimos cosas a las cuales Dios no se ha comprometido.
y no tiene por qué comprometerse. Pero nosotros hacemos esos pedidos. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo al ciego, cuando encontró a ese ciego en su caminar, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, si tú quieres, sáname. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, sí quiero. Y lo sanó. El Señor quería que el ciego fuese consciente de sus necesidades y que sintiese el profundo deseo de ver suplidas sus necesidades para que se cumpla en él esa promesa de que Dios iba a sanar, de que Jesucristo iba a sanar, en este caso su enfermedad física. ¿Es esta la forma en que se debe encarar la oración de súplica de la promesa? Encarar sobre la base verdadera sobre la que está escrita la Biblia, donde están expresadas las promesas de nuestro Dios. Bien, entendiendo este contexto de qué es una promesa y cuál es la promesa que se hizo a David y quién es el que hizo la promesa, vamos a seguir analizando este pasaje de David, esta porción de la Escritura, y la vamos a dividir en tres partes dentro de nuestro estudio, en el cuerpo del estudio, ¿no? Primero, sabiendo las promesas, yo no puedo pedir que las promesas se cumplan en nosotros si no sabemos las promesas. Luego, en segundo aspecto, esperar las promesas, hay que saber esperar las promesas, también hay que saber probar esas promesas. Bueno, ¿qué quiere decir esto entonces? Primero, en todo caso, veremos el primer punto, sabiendo las promesas, ¿no? Y ahí recurrimos al pasaje que en 2 Samuel 7:28 dice David, ¿no? Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Claramente aquí David está diciendo que las promesas están en las palabras de Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Pues justamente en la Biblia, en las Escrituras. Veamos primero el primer punto, escudriñando dentro de saber las promesas, escudriñando la palabra, ¿no? Con el fin de pedir lo que nosotros necesitamos, deberíamos escudriñar las Escrituras. Y escudriñar estas Escrituras con diligencia, buscando los casos de otros creyentes dentro de la palabra que se asemejen a nuestro caso. Por ejemplo, ¿sí? Si yo estoy viviendo una enfermedad, en la Biblia yo encuentro cómo Dios ha curado enfermedades, por ejemplo, el caso del rey Ezequiel. Utilizó al profeta Isaías para curarlo y oyó la oración de Ezequías. Entonces, amados hermanos, si queremos conocer realmente las promesas de Dios, tenemos que escudriñar la palabra. Cuanto más exacto sea el acuerdo, el pacto de la promesa en cuanto al caso, tanto mayor será el consuelo, ¿no?, a recibir. Por ejemplo, Jesucristo o nuestro Señor, Dios nos dice a través de Pablo en Romanos 8:28, y sabemos, dice, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todo lo malo se vuelve bueno. Entonces utilizamos mucho y decimos, ay caramba, Dios ha prometido que lo malo se va a convertir en bueno. Pero no es así, ¿no? No es de manera directa. Yo soy una persona que tal vez ni conozco a Dios, pero estoy queriendo que lo malo se convierta en bueno. No soy una persona que sigo a Dios, aunque diga soy cristiano, pero quiero que se convierta en mí. Y a veces dice, Dios me ha dado trabajo, Dios me ha dado esto, cuando no es verdad. Porque en realidad no lo seguimos, ¿no? Dios da las promesas a aquellos que están con él, como el rey David. En alguna parte de las páginas inspiradas por Dios, o sea, la Biblia,
habrá una promesa apropiada para la ocasión. ¿Sí? Si no encontramos una promesa que sea indicada, digamos, al caso que estamos viviendo, es porque no la hemos buscado. O habiéndola encontrado, no nos hemos dado cuenta todavía de su pleno significado. Hay promesas para todo, pero hay que saber interpretarlas, qué quieren decir y cómo se cumplen estas promesas. Y cuándo se cumplen además. Ese es un primer punto que es vital, amados hermanos. Yo no puedo exigirle a Dios promesas si ni siquiera conozco el sentido de tales promesas, de todo lo que Dios ha prometido a sus hijos. Segundo, escuchando al Espíritu. Con frecuencia, si nosotros vivimos en el Espíritu, tal como recomienda la palabra de Dios, que andemos en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu, que nos llenemos del Espíritu, el Espíritu Santo nos va a traer a la memoria, con vida y con poder, las palabras del Señor, que de otro modo los habríamos olvidado. Esto quiere decir que cualquier actividad que hagamos de servicio a Dios, leer su palabra, todo, vivir prácticamente eso, lo hacemos a través del Espíritu. El Espíritu Santo hace que brille una nueva luz sobre los pasajes que no conocemos bien, ¿no? Para que los conozcamos bien. Y revela en estos pasajes un mensaje, una plenitud en ellos que no habíamos ni siquiera sospechado. Ahora estoy volviendo a leer la Biblia y cada vez que leo una nueva vez, de nuevo la Biblia, estoy en el libro de Ezequiel, del Antiguo Testamento, encuentro nuevas cosas, nuevas revelaciones que no las había discernido antes. En esos momentos pienso que hay una palabra del Señor que nos está esperando. Hay palabras para los pobres, para los enfermos, para los que se sienten desmayar, para los errantes, palabras de profundo consuelo para los caídos, los desesperados, los abatidos, los moribundos, etc. Por ejemplo, el Salmo 139, versículos 5 al 7 dicen: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? La cobertura de Dios es infinita. Él cubre todas las áreas de nuestras vidas y conoce nuestras necesidades. Escuchemos al Espíritu. Vivamos con el Espíritu todos los días, amados hermanos, para que podamos asimilar y apropiarnos de las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Tercero, asegurando el pacto. No se olviden que una promesa es una especie de pacto, porque si yo te digo, el domingo vamos a ir al cine, es como si estuviera haciendo un pacto contigo, y ahí te voy a invitar un helado. Ahí vamos a conversar, etcétera, lo que sea, ¿no? Por muy oscuros que sean las tinieblas, no se pueden ocultar del pacto de la promesa. Ese pacto brilla en la noche como si fuese pleno día. El pacto está ahí. Y Dios ha prometido restaurar, por ejemplo, a su pueblo Israel. Es un pacto que él ha hecho. Por tanto, yo creo incondicionalmente de que aquello se va a cumplir. Por ejemplo, ¿qué dice Gálatas 3:29? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos herederos de Abraham, somos, según el linaje, somos consanguíneos, si quieren,
espirituales de Abraham, según la promesa. ¿Y qué le prometió Dios a Abraham? Que su pueblo iba a ser como las estrellas del cielo, que él iba a multiplicar su linaje. Esa es la promesa. Y amados hermanos, hermanas, nosotros somos linaje de Abraham, según la promesa, no según la carne. Sin embargo, hay ciertas estipulaciones que han de ser cumplidas con exactitud. De lo contrario, no obtendremos la bendición. Por ejemplo, la palabra dice, si crees en Jesús serás salvo. Ahí hay una promesa de que vas a ser salvo. Pero dice, si crees en Jesús. Lo mismo les digo, ¿no? Muchos estamos esperando recibir bendiciones de Dios. Pero estamos orando, pidiendo, siempre pidiendo, ¿no? Estamos pidiendo, pero no lo seguimos. ¿Cómo crees que vas a recibir bendición de Dios si no sigues sus mandamientos? Si no te congregas, no ofrendas a Dios como se debe y quieres recibir la promesa. Si tú crees en el Señor Jesucristo, sin duda serás salvo, pero solamente si crees, ¿no? Del mismo modo, si la promesa requiere que ores, que sigas sus mandamientos, que ofrendes, que hagas muchas cosas, que lleves una vida santa, que permanezcas en Cristo, que seas lleno del Espíritu, que leas la palabra, que entregues tu corazón, deberás hacerlo a fin de recibir la bendición, que te congregues, que seas cumplido con Dios. A Dios le dice, el domingo me voy a reunir y voy a estar puntual, y llegas tarde, no vienes porque te vas a ir de vacación, etcétera. ¿Quién es tu prioridad? Y quieres que Dios cumpla la promesa. Hagamos un esfuerzo, amados hermanos, de conocer la voluntad de Dios y luego obedecerla. Por último, en este punto de sabiendo las promesas, tenemos que confiar en las promesas, confiando en las promesas. Finalmente podemos decir aquí que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, todas las promesas son para nosotros. Entre ellas hay una que es para cada vez, para cada lugar en que nos encontremos. Por tanto, nosotros debemos confiar en lo que dice la palabra, buscar la porción que corresponde a esta situación. Por tanto, confiar en Dios y no tener temor. Si la palabra nos dice que el amor sustituye al temor, busquemos tener amor. Si la palabra nos dice que tenemos que perdonar, busquemos perdón. Si la palabra nos dice que debemos congregarnos, confiemos en la palabra y nos congreguemos. El Salmo 118:9 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Confiemos pues en el Dios de verdad y de gracia. Eso es lo que debemos hacer en torno a las promesas. Sabiendo las promesas. Veamos el segundo aspecto. Esperando las promesas. Ay, qué grave es saber esperar algo, ¿no? A veces no tenemos paciencia, que se cumpla una promesa en nosotros. ¿Sí? Hechos 7:17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció. El pueblo va creciendo y uno dice, pucha, parece que nunca se va a cumplir la promesa. Recuerden, en el Antiguo Testamento, Dios había prometido la venida de Mesías, de Jesucristo. Los judíos estaban esperando y aun cuando llegó, inclusive no creían. Veamos un primer aspecto en este punto de esperar las promesas, la fecha de cumplimiento. Ciertamente el Señor no es de los que anda con prisas.
A veces nos puede parecer que los carros de su gracia, ¿no?, lo que viene de su gracia, se demoran de un modo increíble. Y empezamos a decir, oh Señor, ¿hasta cuándo? A veces Dios puede hacernos esperar porque está forjando nuestra paciencia. Pero al final siempre vamos a poder ver que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de la salvación de su pueblo. Habacuc 2:3, capítulo 2, versículo 3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Dice. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Clarísimo, ¿no? El profeta está diciendo que va a llegar, pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios no está sujeto al tiempo, en realidad. El Señor llega en el momento oportuno para cumplir con su gracia, con esa obligación de gracia. Según Daniel, el profeta Daniel, el Señor numera los años de su promesa y cuenta las semanas que hay que esperar. En una parte del libro de Daniel, el tiempo es tratado en función de semanas y cada 7 semanas es un año. O cada semana, perdón, son 7 años, perdón, disculpe. ¿Sí? Isaías 60:22 dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. A su tiempo, en el tiempo de Dios. Ahí podemos analizar otro aspecto que dice la aparente demora. Oh, Dios se demora mucho conmigo. Hay ocasiones en que se produce una demora en la respuesta a nuestras oraciones. La puerta de la gracia se abre, pero no lo hace la primera vez que llamamos. Tocamos la puerta, primera vez no se abre. Segunda, no, pero después sí se va a abrir. La misericordia será mayor por haber tardado en llegar. Hay tiempo para todos los propósitos del cielo. Las misericordias antes de tiempo serán a medias. No tratemos de apurar la respuesta de Dios al cumplimiento de su promesa. Tú me has prometido y tienes que... Yo te he prometido el domingo llevarte al cine, no el viernes ni el jueves, ¿no? Iremos, ahora. Cumple tu promesa. Dejemos a Dios que cumpla en el tiempo debido. Y tercer elemento de esto de esperar la promesa, nosotros tenemos que esperar la promesa en el amor de Dios. El amor es el que preside la disposición de la gracia y hace sonar la campana cuando ha llegado el mejor tiempo. Isaías 30:18 dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Jehová esperará para tener piedad de nosotros. Él espera y deja su momento, el momento adecuado. Miren, Dios prometió que iba a venir el Mesías. Pero se terminó de escribir el Antiguo Testamento, el profeta Malaquías escribió el último libro, y hubo un silencio de 400 años. Cualquiera podría decir, Dios se olvidó de su promesa, el Mesías nunca va a venir, que no sé qué, que no sé cuánto. Y podríamos especular en torno a aquello y juzgar todavía aquellas condiciones. Pero pasados esos 400 años, nació Juan el Bautista y fue el predecesor de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Dios puede parecer que demore
en el cumplimiento de lo que Él tiene para nosotros, pero jamás se va a olvidar. Y debemos ser respetuosos de los tiempos que Él tiene, porque sabe que es lo mejor. Sabe que es lo mejor para nosotros. Tercer elemento. Probando las promesas. Probando. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿No? Y Santiago dice además que estas pruebas vienen para que luego nos haga completos y perfectos. Entonces, las promesas vienen para perfección, primer elemento. Tal vez no haya llegado el momento en que haya de cumplirse la promesa, porque todavía nuestra prueba, la prueba a que se refiere Santiago, no ha logrado todavía su propósito. La promesa tiene que cumplirse y lograr su propósito, que es la perfección. La lección debe responder a la perfección con su propósito, o de lo contrario no puede tocar su fin. ¿Quién desearía, por ejemplo, sacar el oro del fuego antes de que se separe la escoria? ¿Cómo lo vamos a sacar antes si no está perfecto? Alguien dijo, espera, alma preciosa, hasta que hayas alcanzado la máxima perfección. Santiago 1:4 dicen, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Toda promesa se cumple y cumple su obra completa. Las promesas también tienen un segundo efecto, son para sumisión. Es probable que no nos hayamos mostrado aún suficientemente sumisos y obedientes a la voluntad divina. La paciencia no ha tenido todavía su obra completa. Humíllate, corazón altivo. Deja tus ídolos de una vez y olvida tus caprichos y recibirás la paz prometida. Dios, tú me has prometido paz. Pero ¿cómo se va a cumplir la paz conmigo si no soy sumiso, si no soy obediente, si estoy más preocupado de obedecer a otras cosas, a mi propio ego, muchas veces? Tercero, las promesas han sido diseñadas para cumplimiento. No hay ninguna promesa que se cancele. Por tanto, ¿no?, si es posible que no hayamos cumplido con alguna obligación, entonces la promesa entrará en un punto pendiente en el caso de nuestra situación. Puede que alguna ordenanza de la casa del Señor esté descuidada, una ofrenda no cumplida, o que aún un trabajo santo no lo hayamos hecho, ¿no? Todo esto, ¿no?, es un impedimento para que no se cumpla la promesa en nosotros. Por tanto, amados hermanos, esto nos lleva a una profunda reflexión. Somos buenos para exigir que Dios no me cumple. Le pido todo el tiempo y no, ¿cómo voy a creer en Él? En eso andamos, ¿no? A veces somos desobedientes, pero nos va bien en alguna cosa y pensamos que Dios está obrando, cuando en realidad nosotros no estamos cumpliendo sus cosas, sus ordenanzas. Él nos ha ordenado congregarnos, ofrendar, hacer muchas cosas, ayudar a nuestro prójimo y muchas cosas. ¿Lo estamos cumpliendo? Miren lo que dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hale alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios estaba recalcando una promesa, pero estaba diciendo, probad.
probadme, pruébenme, probame. Pero para eso cumple tus cosas, ¿no? ¿Cómo hay la forma de probar? Cumplir las cosas que Dios nos ha dicho. Así que, hermano, eso hay que remarcarlo y en nuestra iglesia tenemos que ver eso. Yo veo todavía mucho incumplimiento en muchas cosas, pero muchas veces orando, todo, pedimos la bendición de Dios. O sea, en otras palabras, nos volvemos en consumidores de todo aquello, pero no en colaboradores, ¿no? Antes de ser un consumidor, primero veamos cuánto yo he hecho, ¿no? A la iglesia, para la iglesia, ¿no? De Dios, para el cuerpo de Cristo. John Fitzgerald Kennedy, el presidente de Estados Unidos, en su primer discurso cuando tomó la presidencia, dijo, ¿no? No exijas a tu país que te dé muchas cosas. No te preguntes qué es lo que tu país te puede dar, sino qué puedes darle tú a tu país. Si esto lo parafraseamos hacia Dios, ¿no? No esperes recibir de Dios, sino no preguntes cuánto te ha dado Dios, primero pregúntate cuánto le has dado a Dios, aunque Dios no necesite nosotros. A ver, pongámonos a pensar si realmente estamos cumpliendo esas promesas, pero queremos bendiciones. Todos queremos bendiciones y que las promesas se cumplan en nosotros. Como conclusión, amados hermanos, esperando siempre que esto les llegue a todos, a nuestro corazón, a nuestros corazones. Primera conclusión, la promesa depende de quién la hace. En este caso, Dios hace las promesas. En otras palabras, la promesa depende del carácter de la persona que hace la promesa. Segundo, es necesario pedir, orar con exactitud para reclamar la promesa. Si yo le voy a pedir a Dios, mira, tú me has prometido un auto 0 kilómetros, no creo que sea así. Por eso mucha gente va a Dios a pedirle riquezas, que cumpla sus exigencias, que me dé un nuevo trabajo acorde a mis circunstancias o una nueva situación. Hoy pensemos bien, pidiendo con exactitud lo que Dios nos va a dar. Tercero, cada promesa es hecha en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Entonces debemos pensar en eso. Cuarto, las pruebas ratifican las promesas con mayor misericordia. A veces nos viene una prueba y decimos, no, Dios, no estaba en tus promesas que pase esto. No, pero si nos viene una prueba, significa que la promesa, la bendición va a venir con mayor gracia y con mayor misericordia. Y finalmente, podemos decir que los tiempos de Dios, ¿no? Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, son tiempos en la voluntad y carácter de Dios. Eso debemos entenderlo. Eso no nos apresuremos, tenemos que ser pacientes. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga y los guarde siempre en su misericordia. Y espero que este mensaje haya llegado a vuestros corazones y signifique que nosotros sepamos cómo esperar las promesas. Gracias nuevamente. Bendiciones para ti y para tu hogar.